Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo me llamo Patricia y estás en Ecocrafts. Tengo encima de la mesa los objetos y materiales que voy a utilizar en el tutorial de hoy. Es verdad que son objetos completamente inconexos. Por eso vamos a dividir el tutorial en dos partes. Así es que espérate a la intro y a ver qué hacemos con estas cositas. Lo primero que vamos a hacer con estas latas es retirarle los restos del adhesivo que tiene para la etiqueta. Yo lo voy a hacer con acetona pura porque la verdad se quita estupendamente. Le voy frotando suavemente con un algodoncito impregnado en la acetona y froto sin tampoco hacer demasiada fuerza y como veis se va quitando estupendamente. Antes de llevarme las latas para lavarlas, les voy a retirar el borde de arriba. Este borde es cortante y así evito cortarme mientras las lavo. Aunque no hace mucho tiempo que he guardado las latas, tenemos mucha humedad en el ambiente y están queriendo empezar a oxidarse. Por eso, antes de empezar a hacer nada, les voy a dar una imprimación todoterreno con bloqueante óxido. Y de esta forma me aseguro que duran un poquito más. Bueno, pues como podéis ver ya se me ha secado la imprimación. En esta primera lata no le he dado una imprimación por dentro porque tiene esta película plástica que lo está protegiendo y sin embargo en esta otra sí que le he dado esa capa de imprimación por dentro. Voy a utilizar esta pintura tiza color blanco frappé, que es un blanco que tira un pelín a gris, y voy a pintar las latas por dentro y por fuera solo pintaré los bordes de arriba y de abajo y también la base por fuera. En principio las tenía previsto forrar de fieltro y tengo varias planchas de distintos colores de este tamaño, pero no me llega para cubrir toda la lata. Entonces lo que he hecho ha sido seleccionar cortarlo en esta otra dirección que me cubre la mitad de la lata y tengo tela suficiente para cubrir la otra mitad. Para que no se note como un pegote, lo que he hecho ha sido en los dos trozos que he cortado, le he hecho un pespunte por todo el borde en color verde que va a encajar perfectamente con la tela que voy a decorar a continuación. Y así no queda tan raro el que estén unidas dos piezas de fieltro. Las voy a pegar con silicona fría. Para que queden bien centradas voy a ir pegándolas poquito a poco. Y antes de pegar este último trozo, pego la primera mitad del siguiente. Un trocito. Solo van a montar medio centímetro la una en la otra. Y para esta he preparado una tira de tela para colocar en la parte central. Empiezo pegando por la zona donde se unen las dos telas, los dos fieltros, y voy dando la vuelta a toda la lata. Y en este segundo caso he preparado dos tiras para poner arriba y abajo. Bueno, por ahora vamos a recuperar esta pantalla de una lamparita de mesita de noche. Estaba muy sucia, yo la he dado con un cepillito suave y la he lavado con agua y jabón, pero sigue teniendo un tono un poquito feo. Así es que lo que vamos a hacer para cubrirla, la vamos a hacer decoupage con estas servilletas. Estas servilletas las compré en un Teddy o en un Tiger, no sé muy bien en qué, pero mirad, todas estas me costaron 1 euro. Empiezo adaptando lo más posible la servilleta a cada uno de los laterales de la pantalla. Lo que hago es superpongo la servilleta y la recorto. Y una vez que ya tengo la servilleta lo más adaptada posible a la forma
y unos de los lados de la pantalla, le quito las dos capas blancas y me quedo con la capa impresa. Como esto es tela, vamos a poner bastante cantidad del medium para que la tela lo vaya cogiendo. Y una vez que ya tengo impregnado el primer trozo de la pantalla, dejo caer la servilleta suavemente. Me ayudo de un plástico y de las capas blancas de la servilleta para ir asentándola en la pantalla. Y una vez que ya tengo esta primera capa repartida, le paso una capa del medium un poquito más generosa desde el centro hacia los bordes. En la parte de arriba remeto el poquito que tengo de servilleta en el borde, lo remeto hacia dentro de la pantalla y lo mismo hago en el borde de abajo. Y recorto un poquito, lo más al ras que pueda, los bordes de los laterales. Y los dejo sobre el lado que va a continuación. Dejo secar muy bien esta cara antes de poner la contigua. Así es que me voy a la cara opuesta y hago exactamente lo mismo. Y para poder completar el kit de mi mesilla de noche, he cogido esta cajita de madera, esta bandeja, y la vamos a decorar a juego con la lámpara. Empiezo pasándole un par de capas de esta pintura tiza. Bueno, pues aquí tenéis la pantalla de la lamparita y os cuento, desgraciadamente se me acabó la batería de la cámara, oportuna o inoportunamente, no sé qué deciros, y no pudisteis ver todo el proceso de pegar la servilleta de decoupage. A ver, no sé si os dais cuenta, os acercaré en la edición el zoom, pero ha salido con algunas arruguitas, porque como el fondo es tela, o sea, la pantalla está hecha por la parte de fuera con tela, le tuve que echar mucho medium de decoupage para que la servilleta empezase a querer pegarse. Claro, al ponerle tanta humedad, la servilleta en cuanto caía se arrugaba un poquito. Pero aún así yo estoy bastante satisfecha con el resultado, porque he renovado completamente la lamparita. Aquí le pasaré un poquito, un algodón con un poquito de alcohol para terminar de limpiar esta parte de aquí dentro, y la verdad es que ha quedado fenomenal. Y ahora vamos a terminar el vaciabolsillos. Pero claro, yo creo que al ponerlo, que yo lo voy a hacer con las mismas flores que hay de fondo, o sea, que hay en la lamparita, porque esto es el vaciabolsillos para la mesita de noche, y pensaba poner la servilleta aquí y en todos los bordes. Claro, al ponerlo, veis que va a haber un contraste muy fuerte entre la lamparita y el vaciabolsillos. Entonces hay dos opciones, o bien envejecer esto una vez que haya hecho el decoupage, o bien, que es lo que voy a hacer, y si no me termina de convencer el tono final, tengo la posibilidad de envejecerlo un poco, lo que voy a hacer es darle una capa de color tapioca o pergamino a todo el vaciabolsillos. Bueno, he sacado los dos colores, tapioca y pergamino, y yo creo que estaréis de acuerdo conmigo que el que más se va a acercar al fondo color vintage que tiene la pantalla es el color pergamino. La idea es que coja ese color de fondo. Y como os digo, si al final el tono resultante no me parece el que yo estoy buscando, pues no pasa nada, porque le podemos todavía envejecer con un poquito de tinta diestrés o con una pintura marrón a pincel seco. Bueno, pues ahora ya está pintado. Al final lo he pintado también por la parte de abajo, porque ya puestos pues se podía hacer todo, y lo que vamos a hacer es ir haciendo el decoupage en los bordes. Voy a empezar en los bordes porque si por lo que sea no me gusta cómo queda en relación a la lámpara, tengo capacidad de rectificar de cara al fondo del vaciabolsillos, aunque creo yo que no va a quedar mal. En esto estamos aprovechando las tiras que nos quedaron de recortar los triángulos de la lamparita, y como siempre retiro la capa impresa y me quedo con las dos capas blancas, y le pongo una capa de medium para decoupage fina y bien extendida. Aunque es poquita cantidad de servilleta, como esta servilleta es muy delicada, pues la vamos a ir poniendo a poquitos.
Y yo creo que por la pinta que va tomando, como veis, a la hora de ponerlo aquí al lado de la pantalla, todavía nos va a tocar envejecerlo un poquito. Pero yo voy a ir seguir haciendo el decoupage y cuando lo tengamos seco ya tomamos una decisión. Bueno, y ahora que ya sí que se ha secado, he empezado a pasar la lima por los bordes para retirar todo el exceso de servilleta que tenemos. Esto es un proceso muy sencillo, me habéis visto hacerlo muchas veces, pero he dejado un trocito de la servilleta para hacerlo delante de la cámara. Simplemente es, yo cojo un poquito de la lima y voy pasándolo con mucha suavidad, insistiendo varias veces en un punto, hasta que veis que la servilleta prácticamente se va desprendiendo sola. Con esto lo que conseguimos es que el borde de la servilleta quede perfectamente integrado en el trabajo. Bueno, y ya por último, bueno, tengo aquí la lámpara al lado para que veáis que es que ha quedado perfectamente el tono. Nos ha quedado un kit ideal. Vamos a poner la servilleta del fondo y una vez que se haya secado ya empezamos a envejecer un poquito todo para terminar de darle, le vamos a dar un ligero envejecido, no muy grande, para que quede ya finalmente un conjunto realmente vintage. Bueno, y aquí pues he cortado el cuadrado exacto. Bueno, pues lo vamos a dejar secar y en cuanto esté seco le damos los retoques finales. Bueno, y ahora que ya tenemos el decoupage seco, simplemente le voy a pasar un poquito de tinta de esta de scrap por el borde para darle un aire un pelín envejecido, pero una cosa muy sutil. Y vamos a pasarle también un poquito por la lámpara. Y ahora lo que haré para proteger el trabajo, le voy a dar un par de capas de barniz en spray, dejando secar entre capa y capa, y lo voy a hacer fuera de cámara para que no se me ensucie el objetivo de la cámara, ¿vale? Pues ya solo me queda que darte las gracias por haber pasado este rato conmigo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al prepararlo. Cuídate mucho, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo tutorial.